importante tener acceso a esta información porque puede determinar la vida y la muerte. Para saber que estamos enfermos de COVID-19 necesitamos hacernos una prueba de descarte y hay toda una polémica alrededor de las pruebas. Si son gratuitas, si cuestan, cuánto deberían costar, cuánto están cobrando, se está lucrando o no. Hay toda una discusión que involucra a las clínicas privadas. Contraloría, ¿qué es lo que ha dicho? Ha evidenciado que las clínicas privadas han cobrado por pruebas moleculares. ¿Y dónde estaría el problema? Que resulta que esas pruebas moleculares fueron procesadas por el Instituto Nacional de Salud y que los habían entregado de manera gratuita. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Cuestan, no cuestan o no? Los montos que Contraloría refiere oscilan entre 422 soles y 576 soles. Por cierto, vamos a ver el informe y regresamos con el subjefe del Instituto Nacional de Salud, ahí lo tenemos ya en Skype, para comentar exactamente de este tema y tener toda la información que usted necesita. Vemos la nota y regresamos con la entrevista. El Instituto Nacional de Salud ha afirmado que el diagnóstico de las pruebas moleculares para COVID-19 es un servicio público, indispensable y gratuito para la población. A través de un comunicado, esta entidad del Ministerio de Salud informó que sus laboratorios analizan muestras procedentes de todo el país, tanto de instituciones públicas como privadas. De esta forma mostraron su rechazo tras un informe de la Contraloría General de la República, que alerta sobre presuntos cobros en clínicas privadas por servicios que ellos brindan en contexto de crisis sanitaria. Diversas instituciones han respondido a estas acusaciones. El Grupo San Pablo, dueño de las clínicas San Pablo y San Gabriel, manifestó que es falso que cobren entre 422 y 576 soles por prueba molecular a posibles pacientes COVID. Según su comunicado, ellos cobrarían 61.64 soles por la toma de muestra, lo que cubriría gastos de equipo de protección para el personal, uso de tópico y transporte de muestra. Esto en referencia a una boleta adjunta en el informe. Por su parte, la Clínica San Felipe también negó que sus pacientes paguen por este servicio. Ellos afirman que solo se han realizado cobros por consulta de emergencia y EPP. Según el informe de Contraloría, esto asciende a 422 soles por paciente. Mientras que Sana San Borja afirmó que sus costos también están asociados a esos servicios. En total, las pruebas realizadas en establecimientos privados representa el 21.5% del total de muestras biológicas procesadas, lo que para la Contraloría evidencia que se generaría un beneficio para estas empresas. Bueno, queremos tener más información al respecto y por eso estamos enlazados con el doctor Víctor Suárez, que él es subjefe del Instituto Nacional de Salud y nos puede dar más información a partir de este informe de la Contraloría. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero queremos manifestar nuestra preocupación, nuestro rechazo a la posibilidad de que pueda generarse algún tipo de lucro a partir de un servicio gratuito que brinde el Estado a la población peruana. El Instituto Nacional de Salud es un instituto de investigación que contiene a lo que es el Laboratorio de Referencia Nacional para el diagnóstico de las principales enfermedades transmisibles, entre ellas el coronavirus. Y nosotros realizamos lo que son las pruebas moleculares a toda la población, a todos los ciudadanos que requieren de este tipo de prueba y de diagnóstico. Y por tanto recibimos muestras de todo el país, de todas las procedencias. Y nosotros no hacemos ningún tipo de distingo y procesamos todas las muestras a título gratuito, porque esa es nuestra labor y ese es el compromiso del Estado con la ciudadanía. Y no es esto una excepción. Doctor, ¿se nos podría explicar cuál es el procedimiento para entender más o menos? Según el informe de Contraloría dice, de las muestras biológicas de 88 establecimientos de salud privado, ustedes representan el 21% de las muestras que ustedes habían procesado en este periodo de tiempo que investiga la Contraloría. ¿Cómo es? ¿Toda clínica, toda entidad privada de salud les refiere las pruebas? ¿Ustedes las procesan gratuitamente? ¿Cómo funciona? Sí, mira, cuando existe un ciudadano tiene un problema de salud, tiene dos opciones. Una es acudir directamente a un establecimiento de salud, que puede ser público o privado, o puede llamar al teléfono del Ministerio de Salud, al 113, y pedir que un equipo de respuesta rápida pueda visitar su domicilio. Sea cualquiera de las dos situaciones, el paciente de requerirlo, se le toma lo que se conoce como un hisopado nasofaringio u orofaringio para poder realizar la prueba molecular. Y esto lo realiza un profesional de la salud. Esas muestras luego son trasladadas al INS, al Instituto Nacional de Salud,
y nosotros procesamos las pruebas. Nosotros procesamos estas muestras, realizamos las pruebas moleculares y luego entregamos el resultado para que el paciente pueda tener su resultado, pueda tener una orientación en cuanto a su diagnóstico y a su manejo. Y también usamos la información con fines epidemiológicos para orientar lo que es el avance de la epidemia en el país, ¿no? Y todo este procedimiento que nosotros realizamos es gratuito, como digo, porque es con recursos del Estado. Justamente usted habla que son recursos del Estado, o sea, es gratis para la entidad privada, pero no es gratis para el Estado. ¿Cuánto cuesta más o menos cada una de estas pruebas por paciente al que se le hace el hisopado? Dependiendo de la tecnología que usemos, estas pruebas pueden variar entre 200 a 300 soles cada una de ellas, ¿no? Cada una de estas pruebas que venimos realizando, solamente hablando del kit. Obviamente hay otros costos adicionales que tienen que ver con recursos humanos, mantenimiento de equipo, infraestructura, etcétera, ¿no? Claro, porque más o menos la denuncia de Contraloría habla de precios que oscilan entre los 422 soles y 576 soles, pero ustedes no le trasladan el costo al prestador privado. Así es, nosotros no condicionamos el realizar una prueba molecular ni ninguna otra prueba de diagnóstico a un costo, a un precio. Nosotros, como te mencionaba, tenemos el Laboratorio de Referencia Nacional de Enfermedades Transmisibles y así como hacemos diagnóstico de coronavirus, hacemos diagnóstico de dengue, chikungunya, tuberculosis, VIH, todas las otras enfermedades, y en ninguna de ellas nosotros cobramos ningún pago porque es un servicio del Estado para la población para el control de las enfermedades. Y en el caso, por ejemplo, de otros laboratorios privados que también ofrecen la prueba molecular, estas no pasan por el INS. ¿También hay otros que sí están autorizados a hacer sus pruebas moleculares y que sí tienen un costo? Sí, dentro de lo que es el marco normativo también se autorizó para que el INS pudiera evaluar laboratorios privados que tuvieran la capacidad de realizar pruebas moleculares. Entonces, en este momento tenemos 6 laboratorios privados que han sido evaluados y autorizados por el INS y que ellos pueden realizar pruebas moleculares. Pero son pruebas moleculares que son propias, no son pruebas moleculares que nosotros le hayamos entregado de ninguna manera, ¿no? O sea, ellos con sus propios recursos tienen sus propias pruebas. Pruebas moleculares autorizadas a 6 laboratorios privados. Esto no involucra a las clínicas. Bueno, pueden prestar de repente estos laboratorios privados servicios a alguna clínica, ¿no? Pero son laboratorios privados. ¿Estos laboratorios privados sí pueden cobrar por las pruebas moleculares? Bueno, eso queda a discreción de ellos probablemente para recuperar los costos de lo que significa realizar una prueba molecular, ¿no? En esos casos nosotros no intervenimos en la parte técnica que consiste en, como te digo, en evaluar si el laboratorio está en la capacidad y está preparado para realizar una prueba molecular y dar un diagnóstico que sea confiable para la persona, ¿no? Eso es bien relevante mencionarlo, porque claro, se sabía que originalmente todas las pruebas de COVID las procesaba el INS. Luego se ha autorizado ahora a estos 6 laboratorios, pero la denuncia de Contraloría es porque pruebas que procesa el INS sí han sido cobradas, se entiende, a algunos pacientes. ¿Ustedes han pedido información? Sí, así es. Nosotros lamentamos que puedan haber este tipo de informaciones en donde aparentemente hubieran cobros que no corresponden por servicios del Estado. Nosotros hemos tomado conocimiento de esto, incluso Contraloría y el órgano de control institucional del INS vino a hacer la evaluación e informar esto, y nosotros hemos cursado la información a las entidades que correspondan para que puedan hacer las investigaciones y completen la información al respecto de este tema, ¿no? Nosotros ya hemos derivado esta información. El tema de la prueba molecular, leía información que Salud en el Cusco había logrado reducir el tiempo de resultado de la prueba molecular a 3 horas. ¿Esto se va a aplicar también el INS? Sí, hay diferentes tecnologías para realizar las pruebas moleculares, ¿no? Hay algunas pruebas automatizadas que permiten de repente tener un diagnóstico mucho más rápido que lo que puede significar con otra tecnología. Pero en desmedro de ello, a veces estas tecnologías procesan volúmenes mucho más pequeños de muestras. Bien. Entonces tenemos que conjugar entre lo que es rapidez con lo que es volumen, rendimiento de pruebas por día, ¿no? Entonces cuando tenemos pacientes críticos que necesitan un diagnóstico urgente, podemos usar pruebas moleculares que sean más rápidas y para dar un diagnóstico oportuno a ese paciente en específico, ¿no? En otros casos usamos otras tecnologías para procesar grandes volúmenes de muestras. Bien, muchísimas gracias al doctor Víctor Suárez, subjefe del INS, por haber conversado con nosotros y haber aclarado un poco el panorama en lo que se refiere a las pruebas moleculares, sus costos, lo que sí cuesta, lo que no cuesta y cómo debería costar. Sobre este tema hay un comunicado que quiero compartir con ustedes que es de la ACP, que es la Asociación de Clínicas Particulares. Lo estamos viendo en pantalla.
Maya. Esta es una institución que reúne diversos establecimientos de salud y sobre las circunstancias actuales por la pandemia del COVID, las asociaciones consultadas en general habrían informado que no han cobrado por el procesamiento de pruebas moleculares realizados por el INS, trasladando únicamente los costos adicionales que se generan en el procedimiento. Tal es el caso de los honorarios del personal que realiza la toma de muestra, equipo de protección personal, traslado de la muestra al INS y otros. Es el caso, circula información que habrían clínicas cuyos costos estarían sobre los del mercado, situación que en nuestra posición son casos puntuales que deberán ser explicados por cada una de las aludidas. De nuestra parte, en cuanto a la indicación que algunos establecimientos privados realizan cobros por el procesamiento de pruebas moleculares que luego fueron procesadas gratuitamente, manifestamos que de ser ese el caso, nuestro total rechazo ante dichas actuaciones, poniéndonos a disposición de las autoridades. Bueno, todas las partes presentadas en medio de esta polémica. Al final, el beneficio siempre tiene que ser para el ciudadano porque estamos pasando momentos durísimos y no toca lucrar con la desgracia. Tenemos información en vivo, lo habíamos presentado al inicio de esta edición. Ricardo Reina.